El día de hoy vamos a hablar sobre el agua, electrolitos, la fisiología y los requerimientos. La siguiente diapositiva. Es importante que conozcamos la distribución del agua y los solutos en los diferentes compartimientos del organismo, ya que eso nos va a permitir tener un estado de equilibrio que va a ayudar al mejor funcionamiento de nuestro organismo. Siguiente. Esa homeostasia que existe entre los líquidos y electrolitos en los diferentes compartimientos se mantiene por una acción coordinada entre la acción de las hormonas, la función renal y los vasos sanguíneos. La siguiente. Esta lámina o esta diapositiva les he traído porque nos muestra acá cómo va el comportamiento de los líquidos en el organismo, ¿no? Miren allí, por ejemplo, que antes del nacimiento el líquido extravascular es mayor en relación al intracelular. El extracelular, es mayor al intracelular. Y cómo en el transcurrir de los días y semanas después del nacimiento va adoptando su disposición final, haciéndose el intracelular mayor que el extracelular. La siguiente. Entonces recuerden también ustedes que el agua representa el 60% de nuestro peso, ¿no? Y esto a su vez está dividido en el intracelular con un 40% y el extracelular con un 20%. A su vez el extracelular está dividido en intersticial, que vendría a ser el 15%, y el intravascular, que sería el 5%, o plasmático, ¿ya? Siguiente. Asimismo, los electrolitos tienen una distribución particular tanto en el intracelular como en el extracelular. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver que el sodio, por ejemplo, es el catión predominante del extracelular y el potasio lo es en el intracelular, ¿no? Y el cloro es un anión que está sobre todo en el extracelular y el fosfato lo está en el intracelular. El bicarbonato más tiene predilección por el extracelular. Siguiente. Obviamente el espacio intracelular se puede ver alterado cuando hay disturbios en la osmolaridad del espacio extracelular, o hay una alteración en el aporte de los requerimientos energéticos, ¿no? Siguiente. Y a su vez el espacio extracelular se puede ver afectado por diferentes motivos. Por ejemplo, en relación a líquidos y electrolitos, se les ha puesto ahí esa diapositiva en el paciente crítico para ver qué factores pueden alterar la distribución de los mismos. ¿Por qué les ponemos en el paciente crítico? Porque recuerden que casi todos los fenómenos se ven mejor cuando se les observa en sus extremos, ¿no? No tanto en la parte media en el que existe un cierto equilibrio. Si ustedes quieren ver la alteración de algo, traten de buscarlo en el extremo del asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el extracelular se ve afectado por la presión hidrostática, la presión oncótica o cuando hay cambios en la permeabilidad del endotelio vascular. Recuerden ustedes que los líquidos se mantienen dentro del intravascular por acción de la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Así como la permeabilidad del endotelio vascular. La siguiente.
Entonces, en todo momento debemos tratar de buscar el equilibrio entre lo que vendrían a ser los ingresos y los egresos de los líquidos en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, en lo referente a los ingresos, hay ingresos que pueden ser medibles, como las que llegan por la vía oral o por la vía endovenosa, ¿no? Como también hay egresos que se pueden medir, el caso de las deposiciones, la orina, lo que se pierde por vómitos y por drenajes. Pero a su vez también tenemos ingresos no medibles, como el agua de oxigenación, o pérdidas no medibles, como las pérdidas insensibles. Siguiente. Si quisiéramos saber cuántos son los requerimientos de agua que debe tener un paciente, acá por ejemplo se ha hecho un cálculo de cómo son los requerimientos de acuerdo a las pérdidas y de acuerdo a la producción de agua, por ejemplo metabólica, en un paciente que pesa menos de 12 kilos y en otro que pesa más de 12 kilos, ¿no? Entonces ahí se han estimado aproximadamente la cantidad de pérdidas que tiene en la orina, en las heces y las pérdidas insensibles, y a eso se le ha restado el agua metabólica o el agua que se produce como consecuencia del metabolismo, ¿no? Y eso da un aproximado de 100 a 130 mililitros por kilo por día, o si estamos en niños mayores de 12 kilos, en el rango de 1200 a 2000 por metro cuadrado por día. La siguiente. Obviamente hay un límite para efectos de los requerimientos del agua, que en la parte pediátrica sería de 2.4 litros en 24 horas, ¿no? O sea, prácticamente como el requerimiento normal de un paciente adulto. Siguiente. Ojo que estamos hablando de requerimientos, ¿ya? Es muy diferente a pérdidas que pueden superar largamente lo que hemos mencionado. Cuando nosotros queremos saber cuánto es realmente el requerimiento hídrico de un paciente pediátrico, es una pregunta que siempre se han hecho desde la antigüedad, ¿no? Entonces para eso se ha visto que mucho tiene que ver la tasa metabólica. Entonces ustedes entenderán que la tasa metabólica es más alta en el periodo neonatal que en la edad adulta, ¿no? En la edad del periodo neonatal y pediátrico tenemos una tasa metabólica mayor. Y en ese sentido se han hecho varios estudios que los vamos a ir presentando. La siguiente. Por ejemplo, este que se hizo en el año de 1957, Holiday y colaboradores hicieron este estudio para ver cuál era el requerimiento calórico de los niños, ¿no? Entonces sometieron a un grupo de niños en unas cabinas especiales para ver cuál era su metabolismo basal, cuánto de calorías necesitaba para el mantenimiento y todo eso, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que los niños menores de 10 kilos necesitaban 100 calorías por cada kilo de peso por día, ¿no? Y los niños que pesaban más de 10 kilos, por ejemplo ahí dice de 10 a 20, requerían por cada kilo adicional por encima de los 10 kilos 50 calorías más por kilo, ¿no? Y si estaban por encima de los 20 kilos, por cada kilogramo adicional de peso por encima de los 20, tenía que añadirse a 20 calorías por kilo más, ¿no? La siguiente. Entonces seguramente ustedes estarán diciendo, pero ¿qué tiene que ver las calorías con el requerimiento hídrico, ¿no? Resulta que ustedes deben recordar, cuando hicieron fisiología, que el metabolismo de una caloría requiere de la presencia de 1 mililitro de agua
cuando esta es por vía endovenosa, y cuando esta es por vía oral hasta de 1.5, ¿no? Entonces, tranquilamente lo que habían calculado Holiday y colaboradores se podría traspolar como requerimientos hídricos, ¿no? Entonces podríamos decir que para los primeros 10 kilogramos, según el método de Holiday, se requeriría de 100 mililitros por kilo por día de agua. Para los siguientes 10 kilos, añadirle 50 mililitros por kilo por día, y a partir del kilo 20 mililitros por kilo por día, ¿no? De la misma manera como hicieron el cálculo del agua, también hicieron ahí los requerimientos de los electrolitos. Siguiente. Entonces acá vamos a poner un ejemplo. Vean el caso de un niño de 6 kilos, ¿no? Entonces su peso 6 kilos, lo multiplicamos por su requerimiento, por 100, total 600, siguiente. Entonces el requerimiento hídrico sería 600 mililitros por día. ¿Por qué? Porque es un niño que está en el rango de 10 kilos, ¿no? Siguiente. Acá tenemos un paciente de 15 kilos, entonces hay que separar el peso para los primeros 10 kilos y los 5 kilos restantes. Siguiente, lo multiplicamos los primeros 10 kilos por 100, los siguientes por 50, y el requerimiento total sería, siguiente, de 1250 mililitros de agua para ese niño de 15 kilos. Siguiente. ¿Qué pasa con un niño de 24 kilos, por ejemplo? Entonces hay que descomponer el peso en los primeros 10 kilos, los siguientes 10 kilos y los últimos 4 kilos. Y multiplicarlos por esos valores de 100, 50 y 20, ¿no? Y eso nos arroja un resultado, siguiente, total de 1580 mililitros. Ese sería el requerimiento de líquidos que necesita un niño de peso 24 kilos. Obviamente no todos están de acuerdo con las cosas que uno puede hacer, ¿no? Siempre va a haber personas que estén a favor como personas que estén en contra, ¿no? Entonces, frente a este planteamiento de Holiday, hubieron varios que dijeron que se le estaba dando mucho líquido a los niños, otros que decían que se le estaba dando menos, y entonces plantearon los requerimientos de agua de acuerdo a la superficie corporal. Pero para eso previamente teníamos que hallar la superficie corporal. Entonces, estos requerimientos de agua por superficie corporal son mejor entendidos o mejor utilizados en niños mayores de 10 kilos o de 12 kilos. Como les decía, para eso primero tenemos que hallar la superficie corporal. Ustedes en los libros, en los textos de pediatría van a encontrar un montón de fórmulas para hallar la superficie corporal. La que se les está presentando ahí en la diapositiva es la que más se utiliza en toda Latinoamérica, y es bastante sencilla, que solo toma en cuenta el peso, ¿no? Y dice peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Entonces con eso hallamos el área de superficie corporal. ¿Y cuánto es el requerimiento de agua? Es de 1500 a 2000 mililitros por metro cuadrado por día. De la misma manera también hicieron el cálculo para los electrolitos, los dos electrolitos más importantes, ¿no? El sodio del extracelular y el potasio del intracelular. La siguiente. Entonces veamos con un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que pesa 30 kilos. Si hallamos el área de superficie corporal, nos va a dar aproximadamente de 1 metro, ¿no? Entonces el requerimiento hídrico sería de 1500 a 2000. En promedio, 1700 mililitros. Siguiente. Ahí están los requerimientos de sodio, de potasio también, ¿no? La siguiente. Ya. Siguiente.
finalmente, a veces uno se pregunta y dice, ¿y entonces cuál método voy a escoger? Pueden escoger cualquiera de los dos métodos que se les ha presentado, los que al final de cuentas les van a decir cuál es el que mejor funciona, va a ser el balance hídrico. El balance hídrico tiene que ver con los ingresos versus los egresos, ¿no? Lo ideal sería que este balance no salga en cero, es decir, todo lo que ha ingresado ha salido y el balance es cero, ¿no? Pero no siempre se da lo ideal. Entonces nosotros debemos tener un margen de seguridad que en este caso viene a ser menos 3% en negativo o más 3% en positivo. Si es que el valor de nuestro balance cae en ese rango, entonces nosotros podemos decir que el paciente nos ha hecho un balance adecuado, ¿ya? Por ejemplo, el objetivo del balance hídrico tendría que ser en los pacientes que tienen patología neurológica, cardíaca o renal. Trataríamos de que este balance sea en negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes no necesitan tener el 100% de sus requerimientos, sino menos cantidad, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, con TEC, si nosotros le damos su requerimiento normal, lo más probable es que como consecuencia del TEC, el cerebro se va a edematizar. Lo mismo con un paciente cardíaco, si su corazón no está funcionando adecuadamente, va a ser un poco dificultoso que maneje la cantidad de líquidos que un paciente normal. O un paciente renal que no está orinando porque su riñón como órgano ya no está funcionando al 100%, tiene déficit, entonces va a tratar de retener líquidos en el organismo. Entonces en estos pacientes no es recomendable darle el 100% de sus requerimientos, sino darle un poco menos, ¿no? Caso contrario ocurre en los pacientes que están deshidratados, ¿no? En estos pacientes inclusive tratamos de dar un poco más allá de sus requerimientos hídricos normales. Siguiente. Entonces habíamos dicho también que tanto Holiday como los propiciadores del área de superficie corporal vieron por conveniente también hacer cálculos de los electrolitos más importantes, como son el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Pero sin embargo, yo no les aconsejaría que lo tomen muy en cuenta esos requerimientos de electrolitos, por la razón que les vamos a decir más adelante. Siguiente. Entonces ahí están viendo, por ejemplo, los requerimientos por el método de Holiday. Siguiente. Ese es por el método de superficie corporal. Miren ahí. A ver si retomas ahí está. No, la siguiente. Eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, están los requerimientos por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Siguiente. ¿Por qué les decía que no tomen muy en cuenta la recomendación de requerimientos de sodio, potasio, tanto por el área de superficie corporal como por el método de Holiday? Porque se han hecho estudios en el que se ha visto que la mejor sustancia o solución para dar los requerimientos vendría a ser una sustancia o una solución isotónica, ¿no? Y no soluciones hipotónicas. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman a pie juntillas lo que dice Holiday y lo que dice el método de área de superficie corporal y preparan la solución con esos requerimientos de sodio y de potasio,
les va a dar una solución hipotónica. Y de los estudios que se han hecho, se ha visto que las soluciones hipotónicas aumentan la morbimortalidad. Entonces, ¿qué soluciones tenemos como soluciones isotónicas? Tenemos el suero fisiológico y el lactato de Ringel. Ahí tienen ustedes el suero fisiológico, ¿no? Cada 100 mililitros contiene cloruro de sodio 0.9 gramos, o si ustedes quieren en miliequivalentes, 154 miliequivalentes. ¿Ya? La siguiente, la otra solución que nos aconsejan, la siguiente, es el lactato de Ringel, ¿ya? Que está ahí, y este también tiene una composición bastante parecida al suero plasmático, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí, dice de sodio tiene 130 miliequivalentes, 4 miliequivalentes de potasio, tiene cloruro que se asemeja bastante al que tenemos en el suero sanguíneo, tiene lactato y tiene calcio, ¿no? Entonces, estas soluciones son las que deberíamos de utilizar, sobre todo el lactato Ringel, ¿no? Y hay también detractores del uso del suero fisiológico, ¿no? Y estos son los estudios que les decía que nos están demostrando, por ejemplo en esta, que han hecho una comparación entre las soluciones isotónicas versus las hipotónicas para el mantenimiento intravenoso de la administración de fluidos en niños, ¿no? Ya, la siguiente. Ese es el mismo estudio. No sé si la conclusión, a ver la siguiente. Ahí está la conclusión, ya dice: los fluidos de mantenimiento intravenoso isotónicos con concentraciones de sodio semejantes a la del plasma reducen el riesgo de hiponatremia cuando son comparados con fluidos intravenosos hipotónicos. Estos resultados se aplican para las primeras 24 horas después de la administración en un gran grupo de pacientes pediátricos, principalmente quirúrgicos, con diferentes grados de enfermedad o gravedades de enfermedad. La siguiente. Este es otro estudio que se hizo, ¿no? En el que se comparó fluidos intravenosos en niños y jóvenes. Este es como un sumario de las guías NICE. Las guías NICE son unas guías europeas que tienen bastante credibilidad por la seriedad con que hacen sus estudios, ¿no? La siguiente. ¿Y qué es lo que se necesita conocer? La siguiente. Ya, a ver, la previa. Ahí, por ejemplo, está resaltado en rojo, ¿no? Los cristaloides isotónicos con un contenido de sodio entre 131 y 154 son apropiados para el mantenimiento, para los requerimientos de mantenimiento inicial, ¿no? Ya. Los fluidos intravenosos que reciben los niños, los síntomas tales como las náuseas y los vómitos, la letargia, confusión e irritabilidad pueden ser indicativos de hiponatremia, ¿no? Entonces, por eso, por el temor de que hagan hiponatremia estos niños, sobre todo que están bastante inestables, como pueden ser los posoperados, es que se propicia a que se utilice como líquidos de mantenimiento los líquidos isotónicos. La siguiente. Este es otro estudio, casi muy similar al anterior, solo que este es un metaanálisis y también la conclusión a la que llegan es muy similar. Siguiente. ¿No? Y si ustedes revisan, por ejemplo,
el libro de Nelson. También ahí lo recomiendan, ¿no? Que los líquidos de mantenimiento deberían de ser las soluciones isotónicas, pero también ellos dicen que en los hospitales de Estados Unidos son muy pocos centros los que adoptan esa medida, ¿no? ¿Ya? Y casi siempre se trata de utilizar soluciones con menor concentración de electrolitos, ¿ya? Acá, por ejemplo, en nuestro hospital, yo trabajo acá en el Seguro Social, nosotros empleamos una solución medio normal. ¿Qué significa eso? Que tiene una cantidad de sodio que está más o menos en el rango de 70 a 75 miliequivalentes, ¿no? Y como tenemos la posibilidad de hacer dosaje de electrolitos, nos hemos percatado de que utilizando ese tipo de soluciones, la concentración de electrolitos no se ve tan alterada. Entonces, en cierta medida se ha convertido como una solución estándar para nosotros, ¿no? Y en algunas oportunidades tenemos que utilizar hasta 90 miliequivalentes, ¿no? En ese rango de 70 a 90 miliequivalentes, y con eso no tenemos problemas en relación a los electrolitos en los pacientes posoperados o en niños que tienen una patología de mayor gravedad. Y se ha convertido para nosotros en solución estándar, ¿no? Entonces es muy probable que ustedes dentro de algún tiempo ya van a ser internos o van a ser médicos y van a trabajar en otros sitios, van a ver de repente que indican también electrolitos de diferente manera, vean el resultado en el dosaje sérico y guíense por eso, ¿no? Para que puedan ustedes sugerir si se debe aumentar o disminuir la concentración de electrolitos en la preparación que hacen de las soluciones a pasar. La siguiente. Muy bien. Ahora veamos qué trastornos se pueden presentar con el sodio. Entonces ustedes saben que el sodio, lo normal, la concentración sérica normal es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Siguiente. Hablamos de hiponatremia. Siguiente. Si es que el sodio está entre 130 y 135, decimos que la hiponatremia es leve. Siguiente. Si está en el rango de 120 y 130, decimos que es moderada, y diremos que es severa si es menor de 120. Siguiente. Severa o grave, ¿no? Al otro lado tenemos la hipernatremia. Será leve si está entre 145 y 150, moderada si está entre 150, sigue 150 y 160, y será severa o grave si es mayor de 160. Muy bien, veamos ahora la hipernatremia como tal. ¿Cuáles son las causas de la hipernatremia? Tenemos tres formas de presentación. La hipovolémica, la hipervolémica y la euvolémica. Veamos, por ejemplo, causas de hipernatremia hipovolémica. ¿Qué significa esto? Que el paciente ha perdido agua, pero no ha perdido mucho sodio. Eso se da, por ejemplo, en las diarreas, en la sudoración, en los vómitos, en el aumento de la temperatura y de la frecuencia respiratoria. Si el paciente ha perdido más agua que sodio, entonces eso nos lleva a un estado de hipernatremia con poco volumen. Puede ser una hipernatremia euvolémica, es decir, que no hemos perdido volumen, pero ha aumentado el sodio. ¿Debido a qué? Debido
a la ingesta de leche o debido a que el paciente ha recibido bicarbonato de sodio. Y podría haber también hipernatremia hipervolémica cuando el paciente, por ejemplo, recibe soluciones con mucho sodio, ¿no? Estamos hablando de las soluciones hipertónicas, por ejemplo, que se utiliza en los pacientes que tienen problemas neurológicos, ¿no? Entonces, obviamente tienen su indicación, pero si en forma descuidada se le pasa a un paciente, le podemos causar hipernatremia hipervolémica y eso sería una causa iatrogénica. Siguiente. Entonces acá está con un poco más de detalle la hipernatremia, ¿no? Dependiendo de cómo esté el volumen extracelular, si es bajo, normal o alto, ¿no? Y todas las posibilidades, ¿no? Si hay compromiso renal o no. Sigue, ¿no? Si el volumen extracelular es normal o es alto, ¿no? Entonces, y las distintas posibles causas. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico que presenta la hipernatremia? Básicamente tenemos que observar los signos neurológicos, ¿ya? Los pacientes están irritables, llorosos, con alteraciones del sensorio, que muchas veces puede llegar a la letargia y el coma. Un 70% de los niños con hipernatremia pueden convulsionar en las primeras 48 horas. Otros signos y síntomas que se observan son vómitos, fiebre, calambres, disminución de los reflejos osteotendinosos, dificultad respiratoria. Los cambios cerebrales que se producen como consecuencia de la hipernatremia, puede haber desgarro vascular capilar, hemorragia subaracnoidea y trombosis de los senos. Un cuadro característico de hipernatremia en los niños viene a ser los niños que son llevados, por ejemplo, a la playa, ¿no? Los adultos o los niños más grandes se meten al agua, pero a los pequeñitos los dejan en la carpa que han alquilado y ahí el niño prácticamente se deshidrata. Cuando regresan los familiares los encuentran a los niños todos irritables, deshidratados, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Administrarles agua, ¿no? Agua libre. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de la hipernatremia? Hay que corregirlo lentamente, en 2 a 3 días. No se puede hacer una corrección brusca de la hipernatremia, ¿no? La idea es disminuir en medio a 1 miliequivalente por hora, máximo 12 miliequivalentes por día, y tratar de reponer el déficit de agua con fórmulas, ¿no? Por ejemplo, acá se les está poniendo una fórmula que dice déficit de agua libre en litros es igual al agua corporal total por el sodio observado sobre 140 menos 1, ¿no? A ver, un ejemplo, a ver, la siguiente. Ahí tenemos, por ejemplo, un niño con 6 kilos y que tiene 160 de sodio, ¿no? ¿Cuánto sería su déficit de agua? A ver, la siguiente. Si reemplazamos valores con la fórmula de arriba, peso 6 kilos por 0,6, que es una constante, y ponemos ahí los valores, 160 sobre 140 menos 1. A ver qué ha pasado. Regresa. No, estás avanzando mucho. Regresa a donde estábamos, Melissa.
regresa ha habido una alteración en la exposición. Ya, sigue. Ya, entonces ahí estamos con la primera fórmula. Siguiente, estábamos viendo el ejemplo de un niño que pesaba 6 kilos. La siguiente, ya, y tenía un sodio de 160. Aplicando la fórmula siguiente, tenemos ahí el resultado siguiente, que es más o menos de 510 mililitros de agua que tiene de déficit este niño y que hay que reponérselo para que ese sodio se corrija, ¿no? La siguiente, esta es otra fórmula que nos ayuda a calcular el déficit de agua libre en mililitros, ¿no? 4 mililitros por peso en kilogramos por sodio observado menos el sodio deseado. Siguiente, ¿qué pasa si aplicamos para el mismo niño de 6 kilos y con la misma cantidad de sodio? Sigue, y nos da 480 mililitros. O sea, ya sea que empleemos una fórmula o la otra, más o menos el déficit de agua que tiene está en medio litro, ¿no? Que es lo que deberíamos de reponérselo a este paciente. Siguiente. Entonces, ¿en qué casos debemos proceder de manera distinta? Si hay shock hipovolémico más hipernatremia, siempre en todos los casos primero hay que tratar el shock y después restablecer la perfusión con cloruro de sodio al medio normal. Siguiente. Una vez que orine, entonces ya le damos una solución con menos cantidad de sodio. Siguiente. Veamos en los casos de hiponatremia. Siguiente. Igual deben haber causas para la hiponatremia que pueden ser no renales o renales. Siguiente. Dentro de las causas no renales tenemos el vómito, diarrea, tercer espacio, etcétera. Y dentro de las renales tendremos por el uso de diuréticos, la diuresis osmótica y la insuficiencia adrenal renal o el síndrome nefrótico, ¿no? Siguiente. La hiponatremia verdadera o hipotónica es hiposmolar y puede ser hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Vamos a ver cada una de estas circunstancias. La siguiente. En el caso de la hipovolémica, acá existe déficit de sodio y de agua corporal total, pero el déficit de sodio es mayor que el del agua. A ver, siguiente. Por ejemplo, ahí ese dibujo que están viendo o esa gráfica de color amarillo, imagínense que fuese la euvolemia con el sodio normal. Tiene esa coloración. Siguiente. En una hipovolémica, obviamente, el volumen reduce y el sodio también disminuye, ¿no? Entonces se ha puesto más clara la imagen, el rectángulo, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las causas que nos pueden llevar a esto? Ahí están enlistadas, ustedes lo van a revisar con más detenimiento. Siguiente. ¿No? La siguiente. ¿Qué pasa en la euvolémica? En estos casos existe retención primaria de agua, pérdida renal secundaria de sodio y trastornos en la dilución. Entonces, partamos del color normal, ahí en euvolemia con el sodio normal. Entonces, si es euvolémica, se va a mantener el volumen, pero se va a disminuir el sodio. Siguiente. Entonces ahí, por ejemplo, lo único que ha cambiado es el color, ¿no? ¿Por qué? Porque ha disminuido el sodio. Siguiente. Como en el caso anterior, tienen ustedes todas las causas
ese tipo de hiponatremia. Siguiente. En el caso de la hipervolemia, el sodio corporal está aumentado, pero el aumento del agua corporal total es mayor, ¿no? Entonces partimos de la situación de euvolemia con sodio normal. Siguiente. Y miren hacia la parte de abajo, está aumentando el volumen. Siguiente. Y el sodio, digamos, ha aumentado, pero proporcionalmente va a bajar porque el volumen es lo que ha aumentado más, ¿no? Ya, entonces es una hipervolémica, pero si tomamos una muestra vamos a encontrar que el sodio está bajo, ¿no? Pero si lo tomamos en su conjunto, a pesar de estar bajo, en general el valor está por encima de lo esperado. Siguiente. Entonces igual las causas que nos pueden llevar a esa circunstancia. La siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de una hiponatremia? El cuadro clínico es totalmente inespecífico. Los niños van a cursar con anorexia, letargia, apatía, náuseas, reflejos osteotendinosos disminuidos, convulsiones, edema. El edema sí es el que tienen que tener bastante en consideración, porque puede ser peligroso, sobre todo si es a nivel cerebral. Siguiente. Esta es una parte de lo que vendría a ser el tratamiento en resumen. Miren, cuando el líquido extracelular está bajo, lo que hay que restaurar es la volemia. Si el líquido extracelular es normal, entonces hay que restringir el aporte hídrico, ¿no? Y si es que el líquido extracelular es alto, hay que tratar de que el paciente elimine ese excedente de agua para que el sodio no esté diluido. Siguiente. Entonces el tratamiento, al igual que en la hipernatremia, el tratamiento tiene que hacerse en forma lenta, ¿ya? Hay un problema acá en el tratamiento de la hiponatremia que viene a ser la mielinolisis fontina. En realidad debería de llamarse mielinolisis cerebral, ¿ya? Que esto se produce por una corrección muy rápida de la hiponatremia, ¿ya? La mielinolisis ustedes lo tienen que entender de la siguiente manera. ¿A qué se parece una mielinolisis fontina? Ustedes saben que los nervios tienen, en la parte de sus axones, tienen una vaina de protección, ¿no? Que está constituida por mielina, básicamente. Entonces, cuando ocurre la mielinolisis fontina, es como que esos axones se hubiesen pelado, así como cuando se pelan los cables de la electricidad, igualito queda, ¿no? Entonces todo eso trae una serie de alteraciones. El tratamiento de la hiponatremia, entonces, como les decía, hay que corregirlo en 24, 48 horas, ¿ya? Y si es crónica, todavía mucho más lenta, ¿no? Siguiente. ¿En qué casos sí tenemos que hacer una corrección rápida? Cuando hay síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Generalmente cuando el paciente está convulsionando o cuando el paciente está en coma, ¿no? Entonces, ahí utilizamos el cloruro de sodio hipertónico, que es al 3%, y lo utilizamos a razón de 3 a 5 cc por kilo. Una vez que el paciente ha superado esa fase de alteración, entonces el restante que hemos calculado para hacer la reposición del déficit ya se le pasa en forma más pausada, digamos, ¿no? Ahí, como dice, sin síntomas, aplicar la fórmula. La siguiente. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? ¿No? Para eso tenemos que tener
cuenta esto, ¿no? Se corrige solo si es menor de 120 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene sodio en 125, en hiponatremia? Entonces lo que voy a hacer es aumentarle sus requerimientos de sodio al endovenoso. Pero si está por debajo de 120, entonces sí tengo que utilizar la fórmula de corrección, ¿no? ¿Con qué solución? Con cloruro de sodio al 3%. ¿Cuánto debo corregir? De medio a 1 miliequivalente por litro por hora, ¿ya? Máximo 12 miliequivalentes por litro por día. Déficit de sodio, esta es la fórmula: déficit de sodio, agua corporal total, por sodio deseado menos el sodio observado. A ver, veamos si hay un ejemplo. Ojo que el peso ya se ha cambiado ahí para efectos de aplicar la fórmula. Ahí tenemos el caso de un paciente de 30 kilos que tiene un sodio sérico de 108, ¿no? Entonces el déficit de sodio, aplicando la fórmula, nos sale en 216 miliequivalentes. ¿Qué solución vamos a utilizar? Cloruro de sodio al 3%. ¿Y cómo se hace la preparación? También ahí abajo se les está indicando cómo se hace la preparación, ¿ya? Cloruro de sodio al 20%, 15 mililitros, y agua destilada 85 mililitros. Eso nos da 100 mililitros de cloruro de sodio al 3%. Siguiente. Esta solución al 3% en 100 mililitros trae 51 miliequivalentes. ¿Cuánto necesito yo? 216 miliequivalentes. Entonces esos 216 miliequivalentes van a estar contenidos en 424 mililitros. Siguiente. Entonces esa cantidad de líquido que me ha salido de cloruro de sodio al 3%, trataré de reponérselo en forma lenta, ¿no? Hasta alcanzar valores que me estén indicando que el paciente está fuera de peligro. La siguiente. Veamos ahora los trastornos del potasio. Entonces el potasio, al igual que el sodio, también tiene valores de normalidad que están entre 3.5 y 5, ¿no? Hablamos de hipocalemia o hipopotasemia leve si es que el valor está entre 3 a 3.5, moderada si está entre 2.5 y 3, y severa o grave si es menor a 2.5. La siguiente. Ahí está. Al otro lado hablamos de hipercalemia leve si es que está entre 5 y 6.5, moderada si está entre 6.5 y 7, y grave o severa si es mayor de 7. ¿Ya? Entonces analicemos, por ejemplo, la hipercalemia. En este análisis nos va a ayudar bastante el electrocardiograma. Ahí ustedes están viendo un trazado del electrocardiograma. En un paciente que tiene hipercalemia o hiperpotasemia, la onda P se va aplanando, el PR se va alargando y el QRS se va ensanchando, y la onda T se va haciendo cada vez más alta o picuda, ¿no? Esas son las características típicas en el electrocardiograma. Obviamente, cuanto más alto sea el nivel del potasio, se harán más evidentes algunas características de la onda. La siguiente. Entonces, por ejemplo, en lo referente al cuadro clínico, también en el cuadro clínico es inespecífico, pero sí podemos ver, por ejemplo, que dentro de lo que vendría a ser el aparato neuromuscular van a predominar la debilidad, la parálisis flácida, parestesias, tetania, ¿no? Y
ahí también se les está indicando las características que van apareciendo en el electrocardiograma de acuerdo a los niveles del potasio que ustedes van a ir viendo. La siguiente, y gráficamente también cómo se va distorsionando la imagen del electrocardiograma a medida que va subiendo los niveles de potasio sérico. Siguiente, el tratamiento, qué cosa es lo que está causando la hipercalemia. Entonces hay que manejar la causa de fondo, evaluar la función renal, que es el sitio por donde se va a eliminar mayormente el potasio, ¿no? Si no hay alteraciones en el electrocardiograma, lo único que tendríamos que hacer es suspender los ingresos. Pero si digamos vemos que los niveles están altos, lo que debemos favorecer es su excreción del potasio por las diferentes vías, ¿no? Una de las medidas que nos ayuda son los diuréticos. Obviamente los diuréticos de ASA, ¿no? No van a utilizar los diuréticos ahorradores, pues sería contraproducente, ¿no? Como su nombre lo indica, son diuréticos que nos ahorran potasio. En este caso nos conviene más bien eliminar el excedente de potasio. Si hay compromiso renal, nos puede ayudar el cayexalate, que es una resina de intercambio iónico, y esta se puede utilizar a la dosis de 1 o 2 gramos por kilo, por dosis, cada 4, cada 6 horas. Se puede utilizar por vía oral, ¿no? Diluido en sorbitol o en dextrosa, o también en enema, ¿no? Cualquiera de las dos formas, a través del aparato digestivo, va a tratar de jalar el potasio para que sea eliminada por la vía digestiva, ¿no? También nos pueden ayudar los agonistas beta-adrenérgicos inhalatorios o endovenosos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ustedes pueden hacer si les viene un paciente que tiene hipercalemia a la emergencia, asúmanlo como que fuese un paciente asmático, ¿no? Y nebulícenlo con salbutamol, ¿no? Y eso les va a permitir bajar los niveles séricos del potasio, ¿no? Siguiente. Otra es el uso del gluconato de calcio. ¿Cuál es la función del gluconato de calcio? Estabilizar la membrana del miocardio, ¿no? Y eso hace de que las fibras miocárdicas no estén tan sensibilizadas a los niveles altos de potasio, ¿ya? Y otra solución que también es recomendable es el uso de la glucosa con insulina. Acuérdense que la insulina lleva la glucosa al interior de la célula, y en ese mismo mecanismo de transporte también jala el potasio hacia el interior de la célula. Siguiente. Y finalmente tenemos también el bicarbonato de sodio, que nos ayuda a bajar los niveles de potasio, ¿no? Obviamente todas estas medidas son pasajeras, ¿no? O nos ayudan a remover, o algunas simplemente a trasladar de un sitio a otro los excedentes del potasio, ¿no? Entonces lo principal va a ser su excreción por vía renal o, como les decía, a través del uso de las resinas de intercambio iónico. Cuando todo esto fracasa, entonces la única alternativa que tenemos es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Siguiente. En el otro lado, en la hipocalemia, siguiente, en el electrocardiograma que vamos a ver sobre todo lo más característico, el segmento ST deprimido, la onda T bifásica, ¿no? Que da la impresión como que si hubiese mellado la onda T y aparece la onda U prominente, ¿no? Siguiente.
y también las imágenes que van cambiando de acuerdo al nivel que va presentando el dosaje del potasio. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico que presenta? Fundamentalmente se va a circunscribir a las manifestaciones neuromusculares como hiporreflexia, hilio, parálisis, rabdomiolisis. A nivel cardiovascular, con aumento del potencial de membrana en reposo, mayor duración de la P, mayor periodo refractario. A nivel renal, alteración estructural y funcional. También va a tener su influencia en el metabolismo de las proteínas, disminución de la hormona del crecimiento y disminución de la secreción de insulina. La siguiente. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la hipocalemia? Hay que corregir, como en todos los casos anteriores, la causa del problema, ¿no? Ahí ustedes están viendo que el tratamiento de la hipocalemia no debe hacerse con bolos, a menos que estén en un ambiente como el de la UCI, por ejemplo, o en shock trauma, o en la unidad coronaria, ¿no? O en la unidad renal, en donde sí se puede actuar rápidamente para corregir lo que pudiera estar causando la corrección rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se puede aumentar la infusión del potasio de 20 a 40 milequivalentes en solución salina normal, siempre con el apoyo del monitoreo del electrocardiograma, ¿no? Muchas veces la hipocalemia a veces es rebelde a la corrección o es refractaria, y esto debido a que a veces ocurre que el magnesio también está alterado, y si no corregimos la hipomagnesemia va a ser un poco difícil que el potasio se corrija, ¿ya? Es importante entonces tener niveles adecuados de magnesio para que haya una corrección óptima de la hipocalemia. La siguiente. Como les decía, en la unidad de cuidados intensivos nosotros hacemos la corrección de la hipocalemia a través del reto de potasio, ¿no? Entonces ahí les estoy poniendo el ejemplo de cómo preparar una solución estándar para corregir una hipocalemia. Se utiliza cloruro de potasio al 10%, una ampolla de 10 mililitros, y se le disuelve con agua destilada 90, de tal manera que nos hace 100 mililitros de una solución, ¿no? Ahora, si yo multiplico el peso de mi paciente por 2, eso me va a dar una cantidad determinada, un valor determinado, y si yo le paso el equivalente a la solución de arriba, estaré corrigiendo en 0.5 milequivalentes por kilo su nivel de potasio. Si lo multiplico por 3, estaré dando a 0.8, y si lo multiplico por 4, estaré dando a 1 milequivalente. Con el ejemplo lo vamos a entender mejor. Supongamos que tengo un paciente de 30 kilos que tiene un potasio de 2. Entonces, si yo multiplico peso por 4, le voy a corregir en 1 milequivalente por kilo, ¿verdad? Entonces, ahí abajo ustedes están viendo 30 por 4 sería 120 mililitros. Entonces, de la solución estándar que hemos preparado, yo le voy a preparar 120 mililitros y se lo paso en 1 hora. Entonces, este paciente, después de 1 hora, cuando yo le haga el control, ese potasio que estaba en 2, seguramente ya va a estar en 3. Y así, de esa manera, puedo ir corrigiendo el trastorno. La siguiente. Bueno, eso era más o menos una síntesis apretada de lo que quería enseñarles
en relación a los trastornos hidroelectrolíticos y los requerimientos de agua.